¿Por qué nos ponemos de pie y leemos del versículo 1 al versículo 5? Creo que vamos a estar abarcando un poquito más de esos versículos, pero la intención es que por lo menos veamos la introducción de qué es lo que está sucediendo. Aquí viene Pablo y viene Bernabé y llegan a sus oídos y llega un informe que se presenta uno de los primeros grandes conflictos que la iglesia sufrió. Leámoslo para irnos ubicando. Dice así el Señor: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, no podéis ser salvos. Y ya leído eso, hermanos, ya ustedes se darán cuenta de lo que continúa o de lo que a claras luces es una herejía que tuvo que ser contrarrestada. Llegamos al versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, esto también nos da otra idea. Y cuando la Escritura menciona esta frase, no pequeña, eso quiere decir que fue acalorada la discusión. No fue algo que decir, no, ¿saben qué, hermanos de Judea? Ustedes, no, tratémoslo tranquilo. No, fue una contienda acalorada, no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, o sea, esta es la iglesia madre, este es ahí el headquarter, como le llaman en inglés. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias porque, Señor, nos das el privilegio único, increíble y privilegiado, Señor, de poder reunirnos como iglesia, Señor. Nos has traído a este lugar y lo que menos queremos hacer, Señor, es desperdiciar este bello tiempo que nos permites. Queremos adorar tu nombre, queremos exaltarlo, queremos hablar de las maravillas que tu sacrificio logró para nosotros. En un mundo, Señor, en donde la gente cree que por ser buena y por regalar y por dar y por hacerle daño a nadie, creen ser salvos, dejando a un lado tu cruz y en tu propio rostro claman que tu obra no es suficiente. Eso es lo que nosotros encontramos acá en este capítulo 15, y te ruego, Señor, que nos ayudes, nos animes a poder meditar en esto, Señor, y que podamos descansar única, completa y plenamente en tu obra en la cruz para nuestra salvación. No es por obras, no es por la ley, no es por lo que yo piense o lo que quiera, Señor, es por tu obra en la cruz. Que exaltado sea tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, si el capítulo 14 que estuvimos estudiando hasta la semana pasada
hemos visto la depravación del hombre, quien es capaz de decirle a otro hombre que es Dios. Este hombre es capaz de decirle a otro hombre que es Dios, pero al día siguiente su depravación tiene la capacidad de estarlo apedreando a este hombre y darlo hasta por muerto. Esa es la depravación del corazón humano. Un día lo está adorando y otro día lo está apedreando. Y con la intención, obviamente, de causar daño, de matar. Y en este capítulo 15 vamos a ver a ese mismo hombre, de los cuales usted y yo somos parte también, de decirle a Dios mismo que la salvación que Él ofrece está incompleta, que la salvación que Él ofrece no es suficiente solamente con la cruz y que ellos deben de poner de su parte para poder lograr esa salvación. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé acaban de regresar a Antioquía de Pisidia tras su primer viaje misionero, como estuvimos viendo, y aunque ha habido episodios de violencia, han habido episodios de persecución, han habido episodios felices en cuanto a la conversión y a las obras que Dios ha llevado a cabo, muchos otros han creído el mensaje del Evangelio y este ha penetrado hasta lo más profundo, incluso de los líderes religiosos. Hechos 14, 26 y 28 dice lo que estuvimos viendo la semana pasada, hasta la semana pasada, 26 y 28. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí está dado por sentado lo que ha sucedido. La voluntad de Dios se ha manifestado para con todos los hombres y la salvación está abierta de par en par para todos ellos, una vez crean en Él. Y dice el versículo 28, y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Parece que eso ha sido un buen final. O sea, no hay lugar a duda que a pesar de las pedradas y a pesar de la persecución, parece ser un buen final en el capítulo 14. El Espíritu Santo los apartó, recuerdan capítulo 14 en sus primeros versículos. Los comisionó para una obra misionera a la cual usted y yo estamos llamados, y el Espíritu les ha dotado con denuedo para que lo hagan. En el poder de Dios van y predican el Evangelio. El poder de Dios se ha manifestado para certificar y para endosar que el mensaje que ellos están predicando viene de Dios. Dios hace y lleva a cabo milagros, obras milagrosas. Hombres han sido sanados. El cojo, el último que vimos, había estado toda su vida de nacimiento, era cojo. Y el Señor lo ha salvado, lo ha sanado. Entonces, la iglesia que ha estado apoyándolos en oración les dice que Dios ha abierto puertas para los gentiles, y entonces ocurre un problema monumental ahí. Ocurre un problema, y si nosotros nos ubicamos, vamos a decir de que nosotros, la iglesia, va bien y que vamos avanzando y hermanos están creciendo, la iglesia ha crecido, la madurez espiritual de cada uno de nosotros va caminando y estamos bien, hay paz, hay armonía, hay gozo, hay amor, el nombre de Cristo es exaltado, el Señor nos está bendiciendo en medio de tribulaciones, de tristezas, de alegrías, el Señor es exaltado y estamos bien, pero de repente, en medio de todo eso vienen unos hermanos y se unen a la iglesia.
O incluso hermanos de la misma iglesia empiezan a querer propagar una enseñanza que no es bíblica, una enseñanza que pone en tela de juicio el sacrificio salvífico de Cristo y la suficiencia de ese sacrificio, y ahora ya nosotros, ustedes tendrían que hacer otra cosa para poder lograr su salvación. Entonces, la iglesia entraría en una crisis. Entraría en una crisis. Porque no es posible que nosotros, después de exponernos ya hasta 14 capítulos en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, en nuestra mente pueda caber la idea y la posibilidad de que yo pueda contribuir a mi salvación. Es imposible. Pero eso es lo que ha sucedido aquí. Eso es lo que ha sucedido, la primera gran crisis en la iglesia. Y como dije, tal vez los hermanos Pablo, Bernabé, Jacobo, que se va a unir al grupo más adelantito, Silas, que va a unirse, Marcos, que también después de haber sido dejado, más adelante lo vamos a ver involucrándose. Ellos tal vez están reunidos y Pablo, como es un hombre que todo lo que a él lo mueve es la predicación del evangelio, el amor por los hermanos, el establecer las iglesias, el animar a cada iglesia. Es muy posible de que estos hermanos estaban pensando ya en el segundo viaje misionero. Pero antes ha surgido este grave problema y deben de solucionarlo. Porque ¿qué pasaría si nosotros no lo solucionamos? ¿Qué pasaría si alguien está enfermo y se queda nada más ahí? No, ya va a pasar. No, él solo se va a arreglar ahí. La piedra ya sola sale. No, hay que ver qué hacemos, ¿verdad? Hay que ver qué hacemos. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, estamos llamados y estamos puestos para ambas cosas. Hemos visto a Pablo y a Bernabé predicar la verdad y ahora vamos a verlos defender esa verdad que ellos han predicado. Y la iglesia está llamada para ambas cosas. Predicar la verdad con fidelidad y defenderla en este mundo donde hay tanta mentira, donde hay tanta religión, donde hay tanto relativismo, donde hay tanta mundanalidad que ha permeado las bancas, las paredes y la vida de la iglesia. Esto está sucediendo alrededor del año 48 al 50 después de Cristo y surge una controversia que va a marcar un antes y que va a marcar un después. Es un problema, el que se está levantando aquí es un problema central en la iglesia. Es un problema que debe de ser tratado. Es un problema, hermanos, que levanta el primer concilio en la iglesia. Y han habido varios concilios en la iglesia y vamos a mencionar algunos de ellos. La iglesia ha sufrido mucha persecución y mucha oposición. Y estos ataques muchas veces han venido de fuera de la iglesia, pero muchas veces también ha surgido desde dentro de la iglesia. Y es inevitable que cuando algo así sucede, hay daños. Hay daños. Van a haber daños. Entonces, la iglesia debe de velar, debe de guardar, debe de proteger, debe de custodiar el mensaje de la cruz, el cual aquí fue atacado. Los falsos maestros siempre han estado, hermanos. Los falsos maestros siempre han estado, y ¿sabe qué es lo más rescatable, voy a decir? De que nosotros tenemos que estar advertidos de que sí han existido en la iglesia y que siempre van a existir en la iglesia.
Siempre va a suceder. Los falsos maestros siempre han estado y siempre estarán tratando de hacer daño a la iglesia, pues son emisarios de Satanás, tratando de tener el mensaje del evangelio y van a buscar dividir, van a buscar dañar a la iglesia para que pierda su poder en este mundo, en esta sociedad que está llamada a ser luz en medio de las naciones. ¿Cómo nosotros vemos esos ataques ahora? Pensemos por un momento cuáles son los ataques que la iglesia evangélica sufre hoy en día. Tenemos a una juventud que está afectada por el relativismo, estamos siendo testigos de una juventud que perdió todo sentido de respeto. Porque ahora lo que más manda y lo que el mundo le ha sembrado a la mente del ser humano y en especial a los jóvenes es: hay un campeón dentro de vos. No hay tal cosa de aquella de que cuando ya nosotros vemos, y voy a llegar al fondo de ahí porque todo tiene que ver con lo que el mundo premia y es pensando en algo, redes sociales. Las redes sociales tienen estúpido a medio mundo. No somos capaces de llegar a las media hora leyendo la Biblia, pero llegamos a las 3 de la mañana en una red social. ¿Será ese el tipo de cosas que está desanimando a la iglesia? Y ese solamente es por mencionar algo que es solamente lo de encima. Y ahí vamos, tenemos el primer concilio más importante que la iglesia al inicio tuvo. ¿Y qué es un concilio? ¿Alguien tiene la idea de qué es un concilio? Bueno, un concilio es una reunión importante donde la gente, importante en este caso, se tiene que reunir porque tienen que tratar algo de suma relevancia en un lugar. Y en el caso es la iglesia. Los políticos, por ejemplo, tienen un famoso meeting en el Oval Office porque van a tratar cosas de guerra con otros países y cosas. Entonces, la iglesia, ¿qué sucedería o qué debe de suceder si en la iglesia sucede algo así? Bueno, hay que juntar a los hermanos y si es posible hay que juntar a toda la iglesia porque tenemos que tratar un problema. Entonces ahí está el primer concilio. Los falsos maestros, como dije, siempre van a estar tratando de hacer daño. Vamos a ver este primer concilio y la pregunta que tiene que ver y nace del primer concilio es: ¿qué tiene que hacer una persona para ser salva? ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? En este concilio se debatió y se refutó la cuestión doctrinal más trascendental de todo bajo la siguiente pregunta: ¿qué tiene que hacer un hombre o qué tiene que hacer una mujer para poder alcanzar su salvación? Segunda pregunta: ¿es suficiente la obra de Jesucristo en la cruz? ¿O debemos de agregar algo de nuestra parte para esa o para lograr esa salvación? Tercera pregunta: ¿la salvación es por la gracia recibida de Dios o por la buena conducta o por la obediencia nuestra? Hermanos, no hay peor herejía que la salvación por obras. No hay peor herejía que la salvación por... Bueno, hay un montón de herejías, pero no hay algo que le pueda causar más daño a la iglesia que creer en una salvación por obra. Y esa es la herejía que más ha durado y que dura a lo largo de los años. Y para muestra, veamos el famoso catequismo de la Iglesia Católica. Ellos dicen
de que la obra de la cruz es buena, pero no es suficiente para la salvación. Un concilio, como dije, es una reunión de los líderes de la iglesia para debatir cuestiones doctrinales. Otros concilios muy importantes fueron los concilios de Nicea, el concilio niceno en el año 325. Otro concilio muy importante para tratar cuestiones siempre doctrinales y luchar en contra de herejías que se estaban levantando en contra de la iglesia, como por decir se ponía en duda la divinidad de Cristo, la Trinidad, la obra de Cristo para la salvación. Otro concilio, el concilio de Calcedonia en el año 451, de donde se refutaron muchas herejías en torno a la doctrina de Cristo. Entonces, aquí en Hechos 15 se le considera uno de los principales concilios que la iglesia cristiana tuvo. Y hay antes y un después en la historia de la iglesia, y a pesar de que hoy caemos en los mismos errores, la iglesia cae en esos errores. Entonces, del versículo 1 al versículo 6, al 5, nosotros vemos la aparición de la herejía. La aparición de la herejía. Dice el versículo, ya yo doy lectura al final del capítulo 14 y el versículo 15 inicia diciendo, entonces, algunos que venían de Judea, o sea, el mundo no se detuvo. Hombres iban, hombres venían y aquí está señalado. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, le enseñaban a la iglesia, a creyentes. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a la iglesia que estaba en Jerusalén, en donde era el centro prácticamente de operaciones. Y cuando dice subieron, entendemos que esta ciudad, por todos los relatos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, era un lugar alto, sus murallas y todo esto. Entonces, ahí está. No significa que fue una acalorada, esto significa que fue una acalorada discusión, ya que el evangelio estaba en juego. Esto es el ejemplo de dos pastores que luchan y defienden al rebaño de los lobos feroces y que intentan atacar a los hermanos, y ellos entendieron por la fe, como dice Judas 3, que había que contender ardientemente por la fe. Entonces el asunto y la herejía era tan grave que no podían solucionarlo ahí en un ratito, algo leve, tenía que haber algo más relevante y debían ir a Jerusalén, que era la iglesia de donde, como dije, la iglesia madre en un sentido. Y ¿cuál fue la fuente de la herejía entonces? Entonces aprovecharon un larguísimo viaje a Jerusalén para dejar claro que la salvación para todos, judíos, gentiles, que es solamente a través de Cristo y es por la gracia de Cristo que se recibe por la fe. Amén. Y dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, para muchos el mensaje del evangelio estaba causando gozo a oír de lo que Dios había hecho, que Dios había estado en medio de ellos. Pero notamos un contraste, muchos lo recibieron con gozo, pero muchos de los legalistas se opusieron. Y dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y esto llama la atención. ¿Cómo habían creído ellos? ¿Cómo era la fe de ellos? ¿O cómo es que ellos habían creído? Habían creído superficialmente y estaban queriendo agregar obras a la salvación. ¿Cómo era esto? Porque el versículo nos dice ahí, algunos de la secta de los fariseos que habían creído.
¿Cómo es eso? O sea, ¿eran hermanos o no eran hermanos? Bueno, si ellos estaban creyendo en un evangelio por obras, por el cumplimiento de la ley, no habían creído el evangelio completo de Cristo. Había que circuncidarse, decían ellos. Esta era una gran controversia. La circuncisión de la carne simbolizaba la circuncisión de Cristo en el corazón del creyente, y además de cortar con nuestra carne, Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí está el mensaje, y ahí está el debate, y ahí está el motivo del concilio. Así que llegan unos falsos maestros, unos judaizantes, y esto ha sucedido prácticamente. Ellos no solamente van tras los mensajeros, sino que están yendo también tras el mensaje. Vimos la semana anterior cómo es que unos judíos que venían de allá de Antioquía han venido persiguiendo a Pablo, a Bernabé, y van y se encuentran hasta llegar hasta donde ellos estaban, los apedrean. Entonces van tras el mensajero, pero también van tras el mensaje, y han venido desde allá. Probablemente viajaron unos 11 a 15 kilómetros con un mensaje, tratando de imponer un falso evangelio, como es la salvación por obras. Y esto fue algo muy serio que afectaba la propagación, la predicación de la fe cristiana. Entonces, es la mayor amenaza al evangelio que vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Cristo está muy bien, podría creerse. Sí, es la cruz, pobrecito, fue a la cruz, pero no es suficiente, decía su mensaje. Les falta otra cosa, parece decir. Ese era el mensaje de los legalistas. Una añadidura a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hecho uno en Cristo. Para ellos, para ellos poder parecer algo injusto, que después de haber intentado sin éxito guardar la ley durante todas sus vidas, ahora vengan los gentiles y sean salvos de la misma manera que ellos. Había una contradicción ahí. Hermanos, iglesia, mucho cuidado con pensar que por venir todos los domingos a la iglesia, mucho cuidado con pensar de que ya no digo malas palabras, mucho cuidado con pensar que hago todo lo que hago en una iglesia local y por conocer de mucha Biblia nos hace más dignos o más merecedores de la salvación. Hermanos, la salvación es por gracia, no es por obras. Mucho cuidado con eso. Y yo creo que esto tiene que servirnos a nosotros para alentarnos entre nosotros mismos. Porque puede darse la situación de que alguien venga a nuestra iglesia, o usted vaya a un lugar y estén hablando del tema, o algún familiar suyo esté hablando, o en reuniones familiares alguien esté hablando de estas cosas, que están diciendo que la salvación es sí la obra de Cristo, pero también obras nuestras, y usted no dice nada. Yo me debería de poner una capa que diga cobarde, si yo no digo nada. Eso no solamente anulaba la gracia de Dios a quien quisiera reconciliarse con Él, sino que quien se había reconciliado lo dejaban sin efecto, lo anulaba, lo llevaban de regreso a la esclavitud de la ley.
Y hay muchas maneras, como dije temprano, que hay muchas maneras de cómo la iglesia está siendo atacada hoy. La mente de los jóvenes está siendo permeada, dije de primero, ahora voy ya un poquito más allá, y no solo de los jóvenes, también de nosotros los adultos. Pero no solo eso, también nos han enseñado y hemos aprendido, y el viernes estábamos hablando un poquito acerca de eso, que conforme nosotros hemos ido creciendo, nuestras capacidades mentales han ido desarrollándose, hemos escuchado, y conforme hemos escuchado hemos aprendido, y si hemos aprendido algo mal, aprendimos mal. Entonces, en la iglesia hemos aprendido de que nosotros venimos a Dios porque Él tiene mucho que darnos a nosotros en cuestiones materiales. Y la verdad es que yo dudo de que Dios haya mandado a su Hijo, que tuvo que ver a su Hijo colgado en una cruz, matarlo, que su sangre sea derramada para que yo anhele cualquier basura de este mundo. Lo dudo. Lo dudo. Y de esa manera es que el evangelio está siendo atacado, el evangelio de la prosperidad. Entre más tengo, Dios más me bendice. Momento, no. Entonces quiere decir de que las cosas, las bendiciones de Dios las vamos a medir por cuanto tenemos, no. Porque si de eso se tratara, el apóstol Pablo era odiado por Dios, Pedro fue odiado por Dios, todos aquellos hombres que murieron en la fe fueron odiados por Dios porque no recibieron nada. Esa es la locura de la cruz. Es difícil entender esto. Es difícil. Es difícil entender esto. Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 4 dice: yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis por la ley, a los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley para la salvación, hermanos, no nos sirve. Romanos 11:6 dice: si en verdad es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces la enseñanza y las acciones de estos individuos, de estos legalistas judaizantes, representaban una grave amenaza para el evangelio de la cruz, para el evangelio de Cristo, porque amenazaba con tergiversar el mensaje. Ellos insistían que los no judíos, los gentiles debían de circuncidarse y estar bajo la ley, es decir, querían aportar algo de ellos para la salvación. Y Dios nos dice claramente que lo mejor que podemos aportar son como trapos de inmundicia. Lo mejor que usted puede aportar, hermano, es como trapo de inmundicia ante la perfecta santidad de Dios. Es como trapo de inmundicia. El ser humano se siente satisfecho cuando consigue un ascenso en el trabajo, una medalla cuando un deportista lo hace, un reconocimiento. Y como dije, todo esto ha permeado a las iglesias porque en el mundo secular el ser humano se siente satisfecho cuando consigue un logro, un título. Ahora soy licenciado, soy doctor y todas esas cosas. Un deportista y la cuelga y la exhibe y la publica y todas esas cosas. El deportista hace lo mismo. Hace lo mismo. Y muchos pastores también están haciendo lo mismo. Muchos hermanos están haciendo lo mismo. Se están jactando de muchas cosas. Y esa es otra manera en la que nosotros estamos siendo de piedra de tropiezo. Porque es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca, dice la Escritura. Y si no me cree lo que yo estoy diciendo, pregúntele a cualquier amigo o compañero suyo de trabajo. ¿A dónde va su alma si se muere? ¿Qué le dice su amigo?
Bueno, yo voy al cielo porque, bueno, la semana pasada vi una necesidad por ahí y la cubrí. Eso es lo que dicen. Porque trato de ayudar a la gente, yo no tengo vicio, no tomo, no fumo. Parece que es un recital de lo mismo casi todo el tiempo. Eso es una justicia propia de querer uno ganarse la salvación, la entrada al cielo. Y por eso, hermanos, existe tantas y tantas falsas religiones, pero no querramos inventar otro evangelio. Solo hay un evangelio y ese es el evangelio de la gracia, el evangelio de la cruz, el cual puede salvar aún al más sucio pecador. Agregar algo de lo más mínimo que sea para la salvación es decirle a Dios en su cara que el sacrificio de su Hijo no fue suficiente. Que su sacrificio no fue completo. Que la cruz no alcanza, casi lo logra, pero no alcanza. ¿Cuánto le gusta a la iglesia quitar y despojar el escándalo de la cruz ensangrentada de Cristo al mensaje del Evangelio? ¿Cuánto le gusta a la iglesia y al mensaje que sale de las iglesias quitarle sangre a la cruz? Pastor Alex Montoya dijo, si tu mensaje no lleva sangre, no es el Evangelio. Cuando la iglesia no predica de pecado, estamos fallando. Cuando la iglesia no predica de arrepentimiento, estamos fallando. Cuando la iglesia no predica del juicio de Dios y de la ira venidera, estamos fallando. Cuando la iglesia no predica del arrebatamiento, que en su segunda venida todos hemos de dar cuenta, estamos fallando. Cuando la iglesia calla de que en ese glorioso día Cristo va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y en vez de eso, la iglesia ahora predica un mensaje bonito, psicológico, chistoso, motivacional, donde el hombre y la mujer es el centro de todo y Dios parece estar a su servicio. Eso no es el Evangelio. Que Dios está ahí como un ser que necesita de su humanidad y que Él está deseoso de que la gente le haga cosas para Él. No, hermanos. No, iglesia. Eso es otro evangelio. Eso es otro evangelio. El Evangelio no necesita de nuestra ayuda, somos nosotros quienes necesitamos el Evangelio cada día. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Y por eso es que Él es presentado en el templo, Él es circuncidado y es por eso que aparece en el Jordán, en el río, ¿se recuerdan? Juan el Bautista está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la mente de Juan? Señor, esto es para pecadores. Tú no tienes necesidad de arrepentirte, ni de limpiarte de nada, ni de bautizarte. Juan, tú no lo entiendes. Pareciera, es necesario que me bautice ahora y cumpla con toda justicia lo que de mí está escrito. Él cumplió con todas las demandas de la ley y de Cristo. Ya cumplida, pasa al creyente de la manera que la ley no puede condenarnos si estamos en Cristo. Él la cumplió. La ley te dice eres infractor, no es cierto. La ley nos dice a nosotros, mereces la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia y de la gloria de Dios.
Tienes razón, merezco morir, pero mira la cruz, hermanos, miremos la cruz. Y ese es el mensaje que está defendiéndose en este concilio. Y ese es el mensaje que estamos anunciando en esta tarde. No descanse en cualquier cosa que parezca buena que usted en su mente o yo en mi mente estoy haciendo para mi salvación. No hay tal cosa. Cristo murió por mí. Cristo fue a la cruz por mí. Y para aquellos que hemos sido sellados con su Espíritu, hermanos, hemos ya resucitado con Él. Porque Él ya cumplió esa ley enteramente por nosotros. Y cierro con esto porque, hermanos, Él es nuestro representante. Él es su justicia y mi justicia. Él es nuestra justicia. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. En este tiempo, Señor, que ha sido breve, yo te agradezco porque me has ayudado a entender, Señor, que cualquier cosa que yo tenga la osadía de pensar o la malcriadeza de pensar que estoy contribuyendo a mi salvación, Señor, sea aplacada y sea humillada. Porque ¿qué más necesitamos, Señor? Descansar en tu obra completa, perfecta y santa en la cruz del Calvario. No hay algo que yo pueda hacer, Señor, para contribuir en mi salvación. Y nos aferramos, Señor, a tu obra y al hacedor de esa obra, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Porque, Señor, Él es nuestra justicia. Tú eres nuestra justicia. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a vivir entonces como justificados. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén.